Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a una nueva clase. En este caso vamos a hablar acerca de intestino delgado, correspondiente al trabajo práctico de digestivo 1. Así que empecemos. Los objetivos para esta clase son identificar las distintas porciones del intestino delgado y sus correspondientes preparados histológicos, reconocer las distintas capas de la pared intestinal y las células y tejidos que la componen, y conocer las características especiales de cada segmento para poder hacer un diagnóstico del preparado histológico. Bueno, a modo de introducción, vamos a ver de que el intestino delgado va a ser otro órgano correspondiente al tubo digestivo. Obviamente va a ser también un órgano hueco. Vamos a ver de que va a tener tres porciones: duodeno, yeyuno e ilion, yendo de proximal hacia distal. O sea que nosotros vamos a tener que, continuando lo que sería el estómago, empezamos a tener como primera porción al duodeno, ¿sí? El duodeno va a ser la primera porción del intestino delgado. Luego le sigue el yeyuno y por último el ilion. Vamos a ver de que entre estas tres porciones va a haber una estructura muy similar, pero a su vez también histológicamente vamos a poder reconocer ciertas diferencias, ciertas estructuras que nos van a permitir poder hacer el diagnóstico histológico de cada porción. Entonces nosotros vamos a ver de que este órgano va a tener tres preparados distintos, ¿sí? Tenemos el preparado de duodeno, de yeyuno y de ilion. Cada uno va a tener alguna cosita en particular que nos va a permitir hacer la diferencia entre uno o el otro, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver las características generales del intestino delgado y luego vamos a entrar en detalle con cada preparado en sí y cómo diferenciarlos. Bueno, el concepto más importante que tienen que tener a la hora de razonar la estructura del intestino delgado y su histología es básicamente su función. La función más importante del intestino delgado va a ser la función absortiva, va a ser el sitio principal de lo que es la digestión y la absorción de nutrientes. Es decir, vamos a ver de que el intestino delgado va a recibir, por una parte, el quimoácido que proviene del estómago, va a recibir secreciones por parte del hígado, por ejemplo, la bilis, va a recibir secreciones por parte del páncreas, y a partir de ello se producen la digestión, donde rompíamos esas moléculas grandes de las comidas para obtener los aminoácidos, los hidratos de carbono como la glucosa, los lípidos, etcétera. Y acá finalmente se va a producir la absorción de los nutrientes, ¿sí? Entonces vamos a ver que la mucosa de este órgano justamente va a estar preparada para esta función absortiva. También vamos a ver de que va a tener una función secretora, vamos a ver la presencia de unas glándulas muy conocidas, pero la gran función va a ser la función absortiva. Entonces vamos a ver de que hay algunas regiones específicas a nivel de este órgano que aumentan la superficie de absorción, ¿sí? Dentro de ellos tenemos a los pliegues circulares, también conocidas como válvulas de Kerkrin, que van a ser básicamente vaginaciones de lo que es la submucosa, justamente con el fin de aumentar la superficie absortiva. Luego también vamos a tener las vellosidades y por último las microvellosidades, ¿sí? Entonces, primero tenemos acá a los pliegues circulares o válvulas de Kerkrin que son visibles a nivel macroscópico, o sea, directamente si cortan un intestino delgado en el preparado anato van a poder ver estos pliegues circulares, ¿sí? Luego tenemos las vellosidades, que van a ser evaginaciones digitiformes, ¿sí? Fíjense que tienen como forma de dedo. Entonces, estas vellosidades son evaginaciones digitiformes de la mucosa. Esta es la vellosidad intestinal. Fíjense en que si nosotros tuviéramos la mucosa así toda plana, no va a tener la misma superficie absortiva que si tendría esta forma de dedo. Y yo siempre le explico con lo mismo. Imagínense en que este es su epitelio y esta es su superficie absortiva. Pero va a cambiar si ustedes hacen esto. Acá la superficie absortiva aumentó muchísimo. Bueno, básicamente esas vellosidades sirven para eso, para aumentar la superficie absortiva y, como mencioné antes, son evaginaciones de la mucosa. Y luego, a su vez, también va a haber microvellosidades, o sea que hay células que van a estar presentes a nivel del epitelio acá intestinal, conocidas como enterocitos, que ahora vamos a ver en un ratito, que presentan microvellosidades. Tienen muchísimas
microvellosidades que ya las escucharon en clases pasadas, en lo que es tejido epitelial y demás. Las microvellosidades son especializaciones de la membrana apical, que básicamente lo que hacen es también aumentar la superficie absortiva, justamente con el fin de poder absorber todos los nutrientes. Acá vamos a querer que se observan los aminoácidos, las vitaminas, los minerales, vamos a querer que se absorban los hidratos de carbono, etcétera, ¿sí? Entonces, justamente para poder llevar a cabo esa función, vamos a tener estas tres superficies absortivas especializadas de el intestino delgado, ¿sí? Acá recuerden que no vamos a ver en sí a las microvellosidades, porque solamente se pueden ver a nivel de lo que es microscopía electrónica, pero sí vamos a ver el conjunto de las microvellosidades, que sí es visible, que forman un reborde acidófilo en el epitelio intestinal, que es conocido como chapa estriada, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante, pero ya les voy avisando que el epitelio del intestino delgado, en sus tres porciones, va a tener esta chapa estriada, que es básicamente el conjunto de las microvellosidades. Justamente como tienen muchas proteínas, lo vamos a ver de que se van a tener todas acidófilas, ¿sí? Entonces, recuerden, conjunto de microvellosidades en intestino delgado, chapa estriada. Luego vamos a tener otra estructura importante para mencionar, que a veces uno la cuelga y dice, no, esto no es importante, y la realidad es que se toma bastante, que corresponde al vaso aquilífero central. El vaso aquilífero central lo menciono porque es bastante particular, es básicamente un vaso linfático, como está graficado acá en esta imagen, que va a estar obviamente en la lámina propia de la mucosa de este órgano, ¿sí? O sea, la lámina propia va a ser tejido conectivo, ¿no? O sea, el tejido conectivo que está justo por debajo del epitelio. Entre ellos vamos a encontrar este vaso aquilífero central, que es un vaso linfático que se va a encargar del transporte de los kilomicrones, que son básicamente unas lipoproteínas que van a encargarse de unirse a los primeros lípidos que se absorben de la dieta y van a pasar directamente hacia este vaso linfático. O sea, fíjense en cómo hay unas lipoproteínas conocidas como kilomicrones que se van a encargar de transportar los lípidos y pasan a la circulación linfática, que esto es bastante particular. Así que nada, es muy llamativo, por eso lo aclaro y me parece muy importante que lo conozcan. Fíjense en que lo podemos ver acá en el preparado, ¿sí? Acá se observa una región HIE negativa que justamente corresponde a ese vaso aquilífero central, ¿sí? Que va a estar en el centro de la lámina propia, ¿sí? Justo a nivel de lo que sería la vellosidad intestinal, ¿sí? Entonces vamos a ver que el vaso aquilífero central va a ser muy importante y justamente para poder garantizar la correcta circulación se pueden observar algunas fibras musculares lisas que conforman lo que se conoce como músculo de Bruch, ¿sí? Puede estar asociado a algunas fibras musculares lisas, que acá se ven poquito, pero en algunos preparados se ve un poquito mejor. Son fibras musculares lisas en relación a esta luz, ¿sí? Que corresponde a el músculo de Bruch en relación con el vaso aquilífero central. Así que nada, tengan en cuenta esos nombres, sobre todo para lo que es el choice, que a veces uno cuelga los nombres propios, pero sepan, el músculo de Bruch hace referencia a esas fibras musculares lisas en relación al vaso aquilífero central. Recuerden que el vaso aquilífero central transporta los kilomicrones que van a llevar a los lípidos que se absorbieron en la dieta. Esto es bastante llamativo porque con otras macromoléculas como los hidratos o las proteínas no pasa nada de esto, ¿sí? Así que por eso es importante que lo conozcan. Bueno, vamos a hablar acerca de la organización histológica. Obviamente el intestino delgado va a ser un órgano hueco, o sea que siempre lo vamos a escribir desde la luz hacia la periferia. Y entre ellas vamos a reconocer cuatro capas. Tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular externa y una serosa, ¿sí? Así que fíjense en cómo por ahora no tiene nada en particular, a diferencia del esófago o el estómago que estuvimos viendo anteriormente en los videos pasados. Obviamente vamos a ver de que la mucosa se va a componer de un epitelio de revestimiento, de una lámina propia y de una muscular de la mucosa, ¿sí? También vamos a ver la presencia de una submucosa, donde la submucosa puede tener o no glándulas,
y obviamente va a tener al plexo de Meissner, ¿sí? Recuerden que la submucosa era tejido conectivo denso no modelado. Después vamos a tener una muscular externa con la presencia de dos capas musculares lisas, circular interna y longitudinal externa, y obviamente la presencia del plexo mientérico de Auerbach. Y por último va a tener una serosa, porque va a estar tapizada por el peritoneo. O sea que va a tener su mesotelio y su tejido conectivo laxo asociado. Fíjense en la imagen de la derecha cómo evidenciamos la estructura del típico órgano hueco, ¿sí? Con la luz central y con distintas capas yéndonos hacia la periferia. Entonces, nosotros vamos a reconocer la presencia de una mucosa, claramente que va a ser la primera capa que vamos a ver acá, ¿sí? Todo esto corresponde a la mucosa. Obviamente, el gran límite visible va a ser lo que sería la muscular de la mucosa, que nos diferencia la mucosa de la submucosa, ¿sí? Luego vamos a ver la presencia de las capas muscular externas, ¿sí? Que es bastante gruesa, generalmente en todos los órganos del tubo digestivo, y la serosa que acá prácticamente no la podemos identificar bien, ¿sí? Pero sepan que es la capa más periférica de todas. Bien, entonces charlemos un poco acerca de la mucosa. La mucosa ya vimos de que va a estar compuesta por lo que es un epitelio de revestimiento, por la lámina propia, que es tejido conectivo laxo, y obviamente la muscular de la mucosa. Ahora bien, vamos a ver de que la mucosa va a tener una unidad funcional muy interesante, que es la vellosidad intestinal cripta. Vellosidad cripta. La vellosidad ya la charlamos, es básicamente la evaginación de esta mucosa. Fíjense en cómo el epitelio se alza, ¿sí? Termina formando esta estructura, ¿sí? Que decimos que es digitiforme porque tiene como la forma de dedo, ¿no? Entonces, vamos a ver de que la vellosidad va a ser la evaginación de la mucosa intestinal. Y luego vamos a tener la presencia de las criptas, que son conocidas como criptas de Lieberkühn, que son invaginaciones de la mucosa. O sea que van a ser glándulas tubulares simples que vamos a poder reconocer en los preparados y que obviamente se van a encargar de la función secretora del intestino delgado. A mí me gusta decir que la unidad funcional y estructural, vellosidad cripta, se puede dividir en dos porciones. La vellosidad, que va a tener la función absortiva a su cargo, y la cripta, que va a tener la función secretora a su cargo. Entonces vamos a ver acá que este epitelio de revestimiento, este epitelio que va a evaginarse y luego invaginarse, o sea que sale para afuera y luego se mete para adentro, va a tener distintas poblaciones celulares y va a ser un epitelio bastante interesante y que se toma muchísimo sus células. Entonces, ahora en un ratito vamos a charlar acerca de cada una de ellas. Obviamente, vamos a ver la presencia de la lámina propia de tejido conectivo laxo y la muscular de la mucosa. Bueno, acá ya vimos que la lámina propia se va a caracterizar por la presencia no solamente de vasos sanguíneos, sino que también de estos vasos linfáticos en el centro de la lámina propia, que es conocido como vaso quilífero central, ¿sí? Que es justamente la estructura que vemos acá. Entonces, si vemos la imagen, nosotros vamos a ver la luz del órgano y en contacto con la luz encontramos este epitelio, ¿sí? El epitelio intestinal va a ser un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, como se ve acá, ¿sí? Estos espacios H negativos corresponden a células caliciformes y con chapa estriada, ¿sí? Justamente por este reborde acidófilo tan característico de este epitelio, ¿sí? Justamente por el conjunto de las microvellosidades. Entonces, el epitelio intestinal es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y chapa estriada. Luego tenemos el eje de la lámina propia, fíjense en que esto ya es tejido conectivo, y fíjense cómo se ve este espacio HI negativo, correspondiente al vaso quilífero central, y cómo se ven algunas fibras musculares lisas alrededor de este espacio HI negativo. Esto es lo que se conoce como músculo de Bruch. Luego, fíjense en cómo el epitelio, ¿sí? Se está evaginando, ¿sí? Formando la vellosidad y luego se mete para adentro. Y hay regiones donde se va a ver mucho mejor la presencia de las glándulas tubulares rectas o glándulas tubulares simples correspondientes a las criptas de Lieberkühn.
Acá vamos a ver de que la población celular va a ser distinta. Si bien sigue siendo tejido epitelial, vamos a ver de que las poblaciones celulares van a variar. Y no lo podemos ver en esta imagen, pero recuerden que tenemos la muscular de la mucosa, que es músculo liso y que va a estar dividiendo la mucosa de la submucosa. Bien, acá podemos ver una imagen donde vemos esta característica de la unidad funcional vellosidad cripta, ¿sí? Fíjense en cómo el epitelio se evagina, ¿sí? Sale para afuera, y luego cómo se invagina, cómo se mete para adentro. Esta es la unidad vellosidad cripta, ¿sí? Esta es nuestra vellosidad intestinal, y esta es nuestra cripta intestinal o cripta de Lieberkühn, ¿sí? La vellosidad intestinal va a tener obviamente a cargo la función absortiva. Entonces vamos a ver de qué va a tener en su gran predominio a los enterocitos, que van a ser las células que van a tener estas microvellosidades y que van a tener la función absortiva más importante. Luego vamos a tener a células como las células caliciformes, que ya mencionamos anteriormente, que obviamente iban a secretar moco, ¿sí? Iban a secretar la mucina, que era hidratos de carbono. Por eso se ven esas regiones HI negativas en la región apical de su citoplasma, ¿sí? Y que justamente no se tienen con la técnica de DHE y por eso pueden ser PAS positivas. Y luego tenemos a la cripta, que la cripta también va a tener otros tipos de células, como por ejemplo las células de Paneth y las células enteroendocrinas, que van a tener una función secretora que vamos a charlar dentro de un ratito. Por eso decimos que las criptas de Lieberkühn son glándulas tubulares simples o glándulas tubulares rectas, los pueden leer del mismo nombre, y estas se van a encargar justamente de la función secretora de este epitelio. Luego vamos a tener las células M, que las células M son bastante particulares. Las vamos a ver principalmente en una región específica que ya vamos a charlar. Y también tenemos a las células madre, que bueno, van a estar básicamente en todos los epitelios, ¿sí? Recuerden que los epitelios tienen una alta tasa mitótica, o sea que se están regenerando y vamos a ver de que estas células madres se van a diferenciar en los otros tipos celulares constantemente. Bien, arranquemos con los enterocitos. Los enterocitos son células cilíndricas altas, van a ser las más abundantes de este epitelio, ¿sí? Y se caracterizan obviamente por tener las microvellosidades, que en su conjunto conforman la chapa estriada, que es básicamente este reborde acidiófilo que vemos acá, ¿sí? Entonces, todas estas células que vemos acá, presentes a nivel del epitelio intestinal, corresponden a los enterocitos, ¿sí? Estos son los que le dan la morfología a este epitelio de ser un epitelio cilíndrico simple, justamente porque tiene el núcleo más bien alargadito, con una altura muy importante, ¿sí? Acá va a predominar lo que sería su eje longitudinal y por eso hablamos de un epitelio cilíndrico, ¿sí? Y simple porque tiene una sola capa, ¿sí? Hay una sola hilera de células y intercalándose entre ellas vamos a ver a las células caliciformes. Entonces, la función va a ser obviamente la absorción, ¿sí? Acá vamos a tratar de absorber la mayor cantidad de nutrientes posibles y por eso estos enterocitos presentan un gran conjunto de microvellosidades para poder aumentar la superficie absortiva y poder llevar a cabo esa función. Luego tenemos las células caliciformes, estas también ya las vimos en otros preparados. Las células caliciformes son el típico ejemplo de una glándula exócrina, o sea que libera su producto hacia la luz, y que es unicelular, o sea que la misma célula es la propia glándula, ¿sí? Y que se va a encargar de secretar mucina, ¿sí? Moco, hacia lo que sería la luz del epitelio. Entonces vamos a ver la presencia de gránulos de mucinógeno, HI negativos, justamente por su alto contenido en hidratos de carbono. Vamos a ver de qué se va a poder tener con la técnica de PAS para poder evidenciar esos gránulos y que le van a dar una coloración magenta si se usa la técnica de PAS. Y obviamente se describe la típica forma de cáliz, ¿sí? Tiene como forma de copa la célula, ¿sí? Como de cáliz, y por eso se le puso el nombre de célula caliciforme, con el núcleo en la región basal
y luego a nivel apical los gránulos de mucinógeno, ¿sí? Nosotros vamos a ver así a las células caliciformes, con estos espacios HI negativos tan característicos, ¿sí? Intercalados a nivel del epitelio intestinal, ¿sí? Entre los enterocitos. Justamente por eso decimos que el epitelio intestinal es un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes, ¿sí? Recuerden siempre mencionar las dos cosas. Cuanto más mencionen, mucho mejor. Va a ser más completa la definición. Bien, otras células que vamos a encontrar a nivel de este epitelio van a ser las células de Paneth, que tienen una ubicación específica. Las vamos a ver a nivel de las glándulas, ¿sí? O sea, a nivel de las criptas de Lieberkühn, ¿sí? Estas son las criptas de Lieberkühn, que son glándulas tubulares simples o rectas, donde justamente vamos a encontrar a estas células de Paneth, ¿sí? Tienen una ubicación muy basal, ¿sí? Correspondiendo a lo que sería el epitelio intestinal. Básicamente se van a encargar de secretar sustancias antimicrobianas o también conocidos como péptidos antimicrobianos, como por ejemplo las lisoncimas y otras enzimas que justamente van a degradar a diversos patógenos. Piensen de que en la luz de la mucosa intestinal vamos a ver de que hay diversas bacterias que van a formar una típica flora intestinal, ¿sí? Entonces, para controlar esa flora intestinal, vamos a tener la presencia de estas células de Paneth que, si llega a haber algún tipo de sobrecrecimiento bacteriano, pueden liberar estos péptidos antimicrobianos hacia la luz de la mucosa, ¿sí? Entonces va a tener unos gránulos apicales, ¿sí? Que van a tener esas enzimas acumuladas, y las enzimas son proteínas, y esto explicaría por qué se va a tener el citoplasma apical de manera acidófila, ¿sí? Justamente por el cúmulo de gránulos en la región apical de su citoplasma. Por eso típicamente estas células se las reconoce por tener el núcleo basal, ¿sí? Bien basófilo, como se ve en el dibujo y en la foto de los preparados, y en la región apical se ven todos estos puntitos acidófilos muy característicos de las células de Paneth, ¿sí? Como se ve acá. El núcleo basófilo en la región basal y el citoplasma en la región apical, todo acidófilo, ¿sí? Estas células que se ven acá son todas células de Paneth, ubicadas justamente en las criptas del Lieberkühn. Fíjense en otro detalle, como dependiendo de la incidencia de corte, vemos las glándulas, o mejor dicho, las criptas del Lieberkühn, en distintos sentidos, ¿sí? Acá es como que justo agarró bien a toda la glándula, entonces se la ve con la típica forma tubular, ¿sí? Con la forma esa de túbulo tan característica, ¿sí? Recuerden que se parecen como a los tubos de ensayo. Ahora, acá fue un corte más bien transversal y se lo ve así a la glándula, ¿sí? Con la luz central y las células epiteliales alrededor de ellos. Bien, luego tenemos a las células M. Las células M van a estar específicamente en el epitelio intestinal, pero a nivel de lo que sería el ilion, donde vamos a encontrar unas estructuras linfóides muy conocidas que son denominadas placas de Peyer. Estas placas de Peyer tienen una función inmunológica muy importante. Vamos a ver de que las células M básicamente lo que hacen es transportar a los antígenos. Tienen la capacidad de agarrar bacterias, por ejemplo, que están a nivel de la luz y llevarlas hacia las placas de Peyer, donde las van a poner en contacto, obviamente, con los linfocitos que van a estar ahí. Vamos a charlar un poquito más en detalle de las placas de Peyer en un par de diapositivas más adelante, pero ahora me interesa que conozcan la estructura de esta célula, ¿sí? Que tiene una forma bastante particular. Fíjense que tiene como unos micropliegues en su membrana apical, el núcleo como en la periferia, y tiene su citoplasma bastante irregular, ¿sí? Donde deja este espacio, ¿sí? Que se dice que es como un bolsillo interno donde van a residir los linfocitos. Entonces, fíjense en esta imagen de acá cómo se ve a la célula M. Esto sería el intestino, ¿sí? El epitelio intestinal. Esto sería la luz. Y fíjense en cómo transporta linfocitos en su bolsillo y cómo lo va a poner en contacto a los antígenos que agarra a partir de esos micropliegues, ¿sí? Y que los va a poner en contacto con los linfocitos, con macrófagos, con células dendríticas, ¿sí?
que van a estar presentes obviamente a nivel de las placas de Peyer y que recuerden que el tejido linfático, ¿sí? Asociado a las mucosas, ¿sí? Lo que se conoce como MALT, básicamente lo que hace es controlar cualquier tipo de infección justamente a nivel de las mucosas. Entonces, como las mucosas de este órgano va a estar expuesta obviamente a diversos patógenos que pueden estar ingresando, por ejemplo, con los alimentos, ya sea bacterias, virus, parásitos, etcétera. Vamos a ver de que las células M van a cumplir un rol importante en el sistema inmune, justamente tratando de agarrar esos antígenos, eso extraño que ingresó, ¿sí? Lo agarra de la luz, lo mete para adentro, lo lleva a la placa de Peyer y se lo muestra a los linfocitos, se lo muestra a los macrófagos, a las células dendríticas, y justamente esto genera una activación rápida, eficiente de las placas de Peyer, ¿sí? Con la activación de todo nuestro sistema inmune rápidamente para poder atacarlo, ¿sí? Esto va a ser muy importante y obviamente va a ser mucho más complejo. Recién en la materia de inmunología van a ver bien con detalle qué es lo que hace la célula M, pero bueno, sepan de que está a nivel del epitelio intestinal, principalmente lo vamos a encontrar a nivel del ilion, que es donde están presentes las placas de Peyer, que son cúmulos linfóides y que obviamente va a tener una función inmune. Su función va a ser transportar los antígenos desde la luz y exponerlos a los linfocitos, ¿sí? Esa sería la idea que tienen que saber de estas células. Bueno, luego tenemos las células enteroendocrinas. Estas también van a estar junto a las células de Paneth, a nivel de lo que serían las criptas de Lieberkühn. Vamos a ver de que la función va a ser la secreción de hormonas, ¿sí? Forman parte de eso que se conoce como sistema neuroendocrino difuso, ¿sí? El SNED, y que básicamente van a producir hormonas, ¿sí? Van a producir estos mediadores químicos que van a estar comunicando a las células que van a estar regulando básicamente la secreción a nivel digestivo y que van a producir estos mediadores que los van a liberar hacia la sangre. Entonces, y bueno, tiene sentido de que tenga los gránulos basales, ¿sí? Justamente para poder liberar esos gránulos rápidamente hacia la lámina propia, que es donde van a estar los vasos sanguíneos. Entonces tiene los gránulos a nivel basal, diferente a lo que era la célula de Paneth. Y como dato interesante, el brusco no habla de célula enteroendocrina, sino que habla de células enterocromafines. Es básicamente la misma célula, simplemente que el brusco hace referencia a la afinidad por las sales de plata que puede llegar a tener estas células, ¿sí? Obviamente no son tan fáciles de reconocer en el preparado, pero tienen que ubicarlas a nivel de las criptas de Lieberkühn como células que van a tener una tinción más bien basófila, con el citoplasma generalmente pálido, ¿sí? Muchas veces depende de si están los gránulos o no almacenados, ¿sí? Si ya los liberó, se va a ver con una tinción mucho más pálida. Generalmente lo que más se va a caracterizar es el núcleo basófilo. El citoplasma no siempre se puede identificar bien, justamente por eso se pueden utilizar estas sales de plata para poder identificarlas bien, como dice el brusco. Bien, y por último tenemos las células madre, que van a tener una ubicación basal, ¿sí? Y que van a constituir el compartimiento de amplificación de células madre intestinales. O sea, van a ser células indiferenciadas que pueden dar origen a los otros tipos celulares, ¿sí? Eso es lo único que tienen que saber, no hay mucho más que eso. Entonces, fíjense en cómo hablamos un montón de la mucosa, ¿sí? Obviamente la mucosa va a ser la estructura más importante de este órgano. Bien, entonces fíjense en acá la imagen donde vemos la luz, vemos la mucosa, ¿sí? Típicamente con la vellosidad y la cripta, ¿sí? Fíjense en cómo se ve hermoso, cómo se vagina la mucosa y luego se invagina y se mete para adentro. Esto que vemos acá corresponde a las vellosidades intestinales, ¿sí? Y esto que vemos acá corresponde a las criptas de Lieberkühn, ¿sí? Que son las glándulas tubulares simples que vamos a encontrar en esta región, ¿sí? Obviamente vamos a encontrar la muscular de la mucosa, que acá no se ve bien, pero rápidamente la podemos identificar acá, que nos está dividiendo la mucosa de la submucosa. La submucosa va a ser menos importante y vamos a encontrar tejido conectivo denso, no modelado, obviamente vasos sanguíneos, y puede haber presencia de glándulas. Ya vamos a ver de que hay una región específica del intestino delgado que tiene glándulas en este nivel, y va a haber otras que no las tienen, ¿sí?
Luego tenemos la muscular externa, ¿sí? Recuerden las dos capitas, la circular interna y la longitudinal externa. Acá se muestra lo que sería el plexo de Auerbach, ¿sí? Recuerden que en la submucosa estaría el plexo de Meissner. Y luego, por último, la serosa, ¿sí? Bien delgada acá con su mesotelio y el tejido conectivo laxo, que sería la última capa de este órgano. Entonces vamos ahora a ver las diferencias. Típicamente vamos a ver en cada preparado lo mismo que estuvimos charlando hasta ahora, pero cada uno de ellos va a tener su particularidad. En el caso del duodeno vamos a ver una mucosa, una submucosa, una muscular externa y una serosa, ¿sí? Entonces, en contacto con la luz, lo primero que encontramos es el epitelio intestinal, ¿sí? Típicamente con esta forma de vellosidad cripta, vellosidad cripta. Se vagina sin vagina, ¿sí? La vellosidad con la función absortiva y la cripta con la función secretora, ¿sí? Recuerden, epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y chapa estriada, ¿sí? Por el conjunto de las microvellosidades. Luego en la cripta vemos básicamente la presencia de las células de Paneth y las células enteroendocrinas que estuvimos viendo, ¿sí? Acá se ve mucho mejor esta forma tubular simple de las criptas de Lieberkühn, ¿sí? Acá se ve muy bien también la presencia de la muscular de la mucosa, recuerden siempre tejido muscular liso. Acá se puede ver espacio HI negativo correspondiente al vaso quelífero central, ¿sí? Siempre depende un poco del corte para poder verlo bien. Y acá se ven algunas fibras musculares que podrían ser del músculo de Bruch, ¿sí? Obviamente muchos linfocitos va a haber acá, ya lo vamos a ver un poco más adelante, la presencia del tejido linfático, que también va a ser importante obviamente. Y en lo que sería la submucosa, vemos algo muy característico, que es la presencia de estas glándulas. Nosotros, en relación al tejido conectivo denso no modelado, encontramos glándulas que van a ser unas glándulas tubulares, ramificadas, ¿sí? Muy características, que son conocidas como glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner van a ser patognomónicas del duodeno, o sea que a nivel del duodeno vamos a tener a las glándulas de Brunner, que no van a estar ni en yeyuno ni en ilion. Entonces, si nosotros vemos esta típica organización del intestino delgado con las glándulas de Brunner en la submucosa, obviamente ya nos damos cuenta de que esto es duodeno, ¿sí? Porque después va a ser exactamente lo mismo. Después va a tener la muscular externa, la serosa, ¿sí? Que van a ser todo exactamente igual. Acá lo que va a garantizar el diagnóstico histológico de que esto es duodeno es la presencia de estas glándulas a nivel de la submucosa. Fíjense que acá tenemos la muscular de la mucosa, o sea que esto es mucosa y esto es submucosa. Y en la submucosa vemos estas glándulas súper características, con la luz central y el epitelio alrededor de ellas, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué son glándulas tubulares ramificadas, ¿sí? Aclaración, el brusco dice túbulo alveolares ramificadas, ¿sí? Pero el ROS dice tubulares ramificadas. Ojo con eso. En cuanto a la secreción, vamos a ver de que las glándulas de Brunner secretan moco hacia la luz intestinal. Ahora, ¿por qué quiero yo glándulas que produzcan moco a nivel del duodeno? ¿Y por qué justamente están en duodeno y no están en yeyuno en ilion? Y esto se puede razonar fácilmente. Piensen que el duodeno va a recibir el quimo ácido que proviene del estómago. El estómago tenía toda una mucosa preparada, ¿sí? Con una barrera de moco muy interesante que iba a proteger al epitelio del estómago de ese ácido clorhídrico con un pH ácido muy bajo que claramente puede dañar al epitelio. Ahora, como en el estómago tenía la barrera de moco, no pasaba nada. Ahora, ¿qué pasa? El duodeno tiene un epitelio totalmente distinto a el del estómago. Entonces, para protegerlo y tratar de neutralizar ese quimo ácido que viene del estómago, el duodeno va a tener esta gran cantidad de glándulas de Brunner en su mucosa, que secretan moco y el moco va a ser alcalino, ¿sí? Este moco va a intentar neutralizar ese quimo ácido que va a provenir de ahí, ¿sí?
Obviamente también va a tener la ayuda de lo que sería la secreción pancreática y biliar, que van a tener también gran contenido de bicarbonato, que también va a ayudar a neutralizar el pH ácido que va a provenir del estómago, ¿sí? Justamente de esta manera se evita el daño de la mucosa intestinal, ¿sí? Del epitelio intestinal. Entonces vamos a ver que se va a producir moco en grandes cantidades gracias a estas glándulas de Brunner. Y justamente por esto lo queremos acá a nivel del duodeno y no a nivel del yeyuno ilium, que van a tener un rol distinto, ¿sí? Entonces, como reciben el quimoácido, tienen las glándulas de Brunner que están produciendo mocos. Después vamos a ver bien la bilis y vamos a hablar acerca de las secreciones pancreáticas, que también producen bicarbonato y también generan un fenómeno conocido como marea alcalina, que seguramente lo van a estudiar mucho mejor en fisiología digestiva en segundo año. Pero bueno, básicamente es un mecanismo de defensa para evitar el daño por el quimoácido que está ingresando al duodeno. Así que nada, es muy interesante y fíjense en cómo podemos razonar todo lo que nosotros estamos viendo y estudiando en la materia, ¿sí? Así que recuerden, duodeno, misma organización de siempre, que nos va a hacer el diagnóstico del duodeno, la presencia de las glándulas de Brunner. Y por eso, como producen moco, vamos a ver estas células que van a tener un citoplasma HI negativo en la región apical de su citoplasma, ¿sí? Típicamente lo vamos a reconocer eso con la luz central y el núcleo, básicamente la periferia. Luego tenemos al yeyuno. El yeyuno no tiene ninguna estructura característica, va a tener la misma forma y la misma organización histológica que veníamos viendo, simplemente va a tener un tamaño mayor en cuanto a sus vellosidades, justamente porque va a ser el sitio donde más se va a absorber nutrientes. Entonces, acá las vellosidades van a ser mucho más abundantes y más grandes, ¿sí? Por eso se lo ve con esta forma característica, ¿sí? Pero acá no vamos a tener glándulas de Brunner y no vamos a ver nada característico que no hayamos hablado anteriormente, ¿sí? Vamos a tener la mucosa con la vellosidad cripta, la lámina propia de tejido conectivo laxo y la muscular de la mucosa. La submucosa, la muscular externa y la serosa, ¿sí? Nada raro acá, ¿sí? Va a ser exactamente lo mismo que estuvimos hablando, simplemente el mayor tamaño de las vellosidades, justamente porque va a ser el principal sitio de absorción. Todavía se va a absorber mucho más que a nivel del duodeno o que el ilium, ¿sí? Por eso, mayor tamaño de las vellosidades y la ausencia de las glándulas de Brunner y de la otra estructura que vamos a ver ahora, nos van a permitir hacer el diagnóstico de yeyuno. Y por último tenemos el ilium, que el ilium también va a tener las vellosidades criptas en su mucosa, va a tener lámina de propia, pero acá aparece una estructura muy interesante que son las placas de Peyer. Las placas de Peyer son unas estructuras que van a formar parte del MALT, o sea, del tejido linfático asociado a las mucosas, que no solamente va a estar en la mucosa, sino que también va a estar presente a nivel de la submucosa. Y vamos a ver de qué es básicamente tejido conectivo, básicamente es tejido linfático, que puede estar de las dos maneras. Puede ser un tejido linfático de tipo nodular o un tejido linfático de tipo difuso, como se puede ver a nivel de la mucosa, ¿sí? Entonces las placas de Peyer son parte del MALT, son tejido linfático, son cúmulos linfoides que vamos a ver acá, y que pueden estar tanto en la mucosa como en la submucosa, puede ser tejido linfático nodular como difuso, que obviamente van a tener un rol importante en lo que es el sistema inmune, ¿sí? Justamente esto va a estar presente a nivel del ilion y acá es donde vemos que en el epitelio intestinal vamos a ver la presencia de las células M, ¿sí? Justamente en relación a estas placas de Peyer. Recuerden que las placas de Peyer no tienen una cápsula de tejido conectivo, ¿sí? Simplemente están ahí metidas en la pared del órgano y luego el órgano va a tener la organización común de todos los otros, ¿sí? Con la muscular externa, con la serosa, nada distintivo aparte de esto, ¿sí? Acá lo que más nos tiene que llamar la atención es la presencia de las placas de Peyer, que obviamente lo vamos a ver con una tinción basófila muy característica a nivel de la submucosa, como se ve acá, o mismo a nivel de la mucosa, ¿sí? Recuerden que va a estar en ambos, ¿sí? Fíjense en que es como que sale de la submucosa y se mete un poco en la mucosa. Acá vamos a ver principalmente lo que es
tejido linfático de tipo nodular, y acá vamos a ver la presencia de tejido linfático de tipo difuso. O sea que acá vamos a ver un montón de linfocitos B y T que van a estar en la mucosa y la submucosa y que le van a dar una tinción basófila muy característica a este órgano, ¿sí? Justamente en este nivel, como tienen muchos linfocitos, la vamos a ver muy violeta, muy basófilo, justamente por la gran cantidad de linfocitos que van a estar ahí presentes. Entonces, como conclusión, decimos que el intestino delgado presenta tres porciones: duodeno, yeyuno e ilio. Las tres comparten las mismas características de la pared. El duodeno se caracteriza por presentar las glándulas de Brunner. El yeyuno se caracteriza por su abundancia de vellosidades bien desarrolladas, y el ilion se va a caracterizar por presentar las placas de Peyer, ¿sí? Tienen que saber muy bien la estructura general y luego la estructura patognomónica que nos va a permitir hacer el diagnóstico de cada preparado. Así que bueno, gente, con eso terminamos. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que no hayan entendido, por favor, pregúntenme al WhatsApp, ¿sí? Nos vemos la próxima. Abrazo grande.